Saludos. El día de hoy hablaremos de fisiología respiratoria, capítulo Ventilación pulmonar. A manera de introducción, debemos recordar que el sistema respiratorio cumple múltiples funciones. Entre ellas se encuentra principalmente la respiración, gracias al transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Por otro lado, también participa en funciones muy importantes para el organismo, como ser el acto de la fonación, el mantenimiento del equilibrio ácido-base en nuestro medio interno, posee acción metabólica, producción y activación de sustancias, además de su función en la defensa del cuerpo. Si nos centramos en la función respiratoria, hay que tomar en cuenta también que ésta debe mantenerse regulada en diferentes situaciones fisiológicas, como por ejemplo en el ejercicio, durante el sueño, el embarazo y el envejecimiento. Además, también esta función debe regularse de forma apropiada de acuerdo al medio ambiente en el que se vive, ya sea en la costa o en la altura geográfica. Por otro lado, también se toma en cuenta las situaciones especiales como por ejemplo la práctica del buceo, la profesión de los astronautas o, más importante aún, aplicado en la clínica, los procedimientos anestésicos. De esta forma, el sistema respiratorio participa como un sistema primordial del mantenimiento de la homeostasis, pues gracias a que produce el intercambio gaseoso, mantiene constantes dentro de rangos de valor homeostáticos las concentraciones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Este intercambio gaseoso ocurre a nivel de tres fases importantes. La primera corresponde a la fase gaseosa, que hace referencia a la función de los pulmones mediante la mecánica ventilatoria, tema que avanzamos el día de hoy. En segundo lugar, se encuentra la fase sanguínea, quiere decir la participación de los glóbulos rojos de la sangre y el aparato cardiovascular para el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, desde los pulmones hasta los tejidos para enviar el oxígeno y desde los tejidos hacia los pulmones para eliminar el dióxido de carbono. Y la fase final es la tisular, en la cual justamente se produce la entrega del oxígeno a las células para que a nivel de las mitocondrias puedan emplearla para la producción de trifosfato de adenosina, es decir, la energía celular. Así, el proceso de la respiración no es un acto llevado a cabo solamente a través de la mecánica ventilatoria, sino que compone todo un sistema de respiración en el que se incluyen múltiples órganos, aparatos y sistemas relacionados para este fin. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el aparato respiratorio en el cual se va a producir la ventilación pulmonar para garantizar la hematosis, el transporte de los gases hacia la sangre. Luego entra en juego el sistema nervioso central, que es quien regula este proceso respiratorio de forma automática a partir del centro respiratorio que se encuentra en el bulbo. Además, también debemos destacar la participación del sistema cardiovascular, como lo habíamos visto en los capítulos correspondientes, gracias a la función de la bomba cardíaca capaz de impulsar la sangre a través del árbol arterial. Puede permitirse la entrega de oxígeno y nutrientes a las células, y gracias al retorno venoso puede recogerse de las células el dióxido de carbono y ser enviado hasta la cámara derecha del corazón y desde esta enviarse a los pulmones para ser eliminado el dióxido de carbono a nivel alveolar mediante la expiración. Por último, muy importante destacar la participación del sistema hemático, es decir, los glóbulos rojos, gracias a la proteína que encierran, que es la hemoglobina, que es la principal forma de transporte de gases, como lo veremos en las clases posteriores. De esta forma podemos comprender que el primer paso para generar esta gran función respiratoria corresponde a la ventilación pulmonar. Esta ventilación se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares.
Dicho proceso ventilatorio es un acto netamente mecánico, en el que participan todas las estructuras, músculos y huesos del tórax. De esta forma, podemos comprender que la mecánica ventilatoria hace referencia a la capacidad que poseen nuestros pulmones para expandirse y contraerse, y gracias a esto producir el movimiento de aire, el intercambio de aire entre nuestros alvéolos pulmonares y la atmósfera. Esto se realiza de dos maneras. En primer lugar, gracias al movimiento del diafragma, y en segundo lugar, gracias al movimiento de las costillas. En cuanto al movimiento del diafragma, debemos destacar que éste puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Durante la inspiración, la contracción del diafragma hace que se pueda mover hacia abajo, expandiendo los pulmones y permitiendo que se produzca la inspiración. Por el otro lado, durante la expiración se produce la relajación del diafragma y éste tiende a ir hacia arriba, disminuyendo el volumen pulmonar y por lo tanto produciendo la salida de aire hacia el medio exterior. Con respecto al movimiento de las costillas, hay que destacar que durante la inspiración, la contracción de ciertos grupos musculares producen la elevación de la caja torácica, mientras que durante la expiración, la contracción de otros músculos pueden hacer que la caja torácica descienda. De esta forma, podemos clasificar a los músculos como inspiratorios cuando elevan la caja torácica y expiratorios cuando producen el descenso de la caja torácica. Entre los músculos inspiratorios, el más importante es el diafragma, pues es el que participa en la respiración normal, tranquila, en reposo. Además, esta inspiración puede verse reforzada gracias a la contracción de los intercostales externos, que tienen la función de elevar la caja torácica, ampliando así sus diámetros anteroposterior y transversal. Por otro lado, los músculos expiratorios, es decir, que descienden la caja torácica, son los intercostales internos y los rectos del abdomen. Hay que destacar que cuando existe gran esfuerzo respiratorio, la inspiración requiere de la colaboración de músculos accesorios de la respiración, entre los cuales podemos destacar como los más importantes a los esternocleidomastoideos, los serratos y los escalenos. Hay que destacar también que mientras más grande sea el esfuerzo respiratorio, mayor también será el número de los músculos accesorios que participarán en esta mecánica ventilatoria. El proceso de hematosis o intercambio gaseoso ocurre en la última generación de la división de las vías aéreas inferiores, es decir, a nivel de las estructuras denominadas sacos alveolares. A este nivel se garantiza una gran superficie de contacto entre el aire contenido dentro de los alvéolos y su contraparte sanguínea contenida por el endotelio de los capilares alveolares. Una característica muy interesante es que el número de alvéolos y por lo tanto la superficie de intercambio gaseoso tiende a aumentar desde las primeras etapas de nuestra vida. Así podemos ver, por ejemplo, que un recién nacido posee aproximadamente un número de 24 millones de alvéolos, con una superficie de intercambio gaseoso de aproximadamente 2.4 metros cuadrados. Este número de alvéolos va incrementándose a medida que crecemos, y en un adulto podemos encontrar aproximadamente 300 a 600 millones de alvéolos en los pulmones, con una superficie de intercambio gaseoso muy grande de aproximadamente 75 metros cuadrados. Para poder comprender de forma adecuada el proceso de la ventilación, en condiciones normales, cuando todos los músculos del aparato respiratorio se encuentran en reposo,
es decir, cuando se encuentran en el punto de equilibrio del sistema respiratorio, cuando, por ejemplo, ha finalizado la expiración pasiva. En este preciso momento, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica, que era de 760 milímetros de mercurio, se iguala dentro del alveolo con un valor similar, 760 milímetros de mercurio. Es común utilizar el valor de referencia como cero, ya que no existe gradiente de presión entre el exterior y el interior del alveolo. En este sentido, en este preciso momento respiratorio no existiría movimiento de aire, ya que los gases atmosféricos deben desplazarse como consecuencia de gradientes de presión. Como lo habíamos mencionado previamente, los diámetros torácicos se incrementan durante la inspiración gracias a la contracción de los músculos intercostales externos que elevan las primeras costillas y por otro lado la contracción del diafragma, que al contraerse, ésta desciende. Todos estos procesos permiten disminuir la presión alveolar desde su valor de 0 en el equilibrio hacia un valor negativo de menos 1 centímetro de agua. Esto produce un gradiente de presiones capaz de movilizar hacia el interior de las vías aéreas un volumen adecuado de aire, el denominado volumen corriente. Por otro lado, durante la expiración se produce un proceso pasivo de retroceso que disminuye el diámetro torácico gracias a la retracción elástica de los pulmones. Este mecanismo lleva la presión alveolar a un nivel más alto que la que existe a nivel de la atmósfera, hasta un valor de más 1 centímetro de agua. Este gradiente favorece la salida de aire desde los alvéolos hacia la atmósfera. Otra estructura muy importante a nivel de los pulmones es la pleura. Esta pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre la totalidad del parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared torácica. Está constituido por 2 hojas, una pleura visceral que recubre toda la superficie del pulmón y una pleura parietal que recubre la superficie interna de la pared torácica, así como también la parte superior del diafragma y la cara lateral del mediastino. Entre ambas pleuras se encuentra el espacio pleural, que en condiciones normales contiene aproximadamente 15 ml de líquido pleural, que está formado, entre otras sustancias, por glucoproteínas ricas en ácido hialurónico que actúan como lubricante entre ambas superficies pleurales. Este líquido es el resultado de un equilibrio fisiológico entre su producción y su absorción. Esta reabsorción se produce principalmente a través de la red linfática de la pleura parietal. La presión pleural es la presión que existe a nivel del líquido que se encuentra dentro del pequeño espacio formado entre las pleuras parietal y visceral. Normalmente existe una ligera aspiración de dicho líquido a través de los linfáticos, lo que condiciona una presión negativa que durante la expiración es de menos 5 centímetros de agua y durante la inspiración se hace mucho más negativa, llegando hasta menos 7 centímetros de agua, tal y como puede verse en la imagen. Un dato todavía más importante es observar que existe una diferencia entre la presión alveolar y pleural que determina la denominada presión transpulmonar, que aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración, tal y como puede verse en la imagen en la región sombreada de color azul. De esta forma, podríamos calcular la presión transpulmonar durante la inspiración, realizando la diferencia entre la presión alveolar y presión pleural en este momento respiratorio. Podemos observar que, en primer lugar, la presión alveolar en la inspiración es de menos 1 centímetro de agua. A esto le restamos la presión pleural, que es de menos 7 centímetros de agua.
dándonos por resultado una presión transpulmonar de más 6 centímetros de agua durante la inspiración. El saber valorar la presión transpulmonar es muy importante, ya que es una medida que nos demuestra las fuerzas elásticas de los pulmones. Así, y a manera de resumen, podemos ver en esta tabla la interacción que existe entre las presiones pleurales y alveolares durante cada momento respiratorio. Así, por ejemplo, la presión pleural durante la inspiración tiene un valor de menos 7 centímetros de agua y en la expiración un valor de menos 5 centímetros de agua. Por otro lado, la presión alveolar durante la inspiración alcanza un valor de menos 1 centímetro de agua y durante la expiración más 1 centímetro de agua. Hay que destacar también que la inspiración tiene una duración en tiempo menor que la expiración. Observen que la inspiración dura solo 2 segundos, mientras que la expiración tiene una duración de 3 segundos. Ahora hablaremos de la distensibilidad pulmonar. Esta se define como el volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. De esta forma, la distensibilidad pulmonar de los dos pulmones es en promedio 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande en 200 mililitros. Esta distensibilidad se encuentra determinada por dos tipos de fuerzas elásticas que existen a nivel pulmonar que producen la tendencia hacia el colapso del pulmón. En primer lugar, debemos destacar las fuerzas elásticas del propio tejido pulmonar. Estas están determinadas por las fibras de elastina y colágeno que existe a nivel del parénquima pulmonar y representan 1/3 de la elasticidad pulmonar total. En segundo lugar, debemos destacar las fuerzas elásticas por la tensión superficial del líquido intraalveolar. Cuando los pulmones están llenos de aire, hay una especie de contacto entre el aire alveolar y el líquido alveolar, el cual produce el efecto llamado tensión superficial, que representa 2/3 de la elasticidad pulmonar total. Esta fuerza elástica, representada por la tensión superficial intraalveolar, se incrementa de gran manera cuando a nivel del líquido alveolar no se encuentra una sustancia muy importante denominada surfactante, lo que determina el colapso del alveolo y por lo tanto el colapso del pulmón. La tensión superficial corresponde a la mayor fuerza elástica que produce la tendencia al colapso de los pulmones. Y esto se produce gracias a que en el interior de los alveolos encontramos moléculas de agua que se encuentran unidas a la superficie interna alveolar. Estas moléculas de agua tienden a unirse entre sí, por lo tanto producen que el alveolo tienda al colapso. Este colapso alveolar determina la salida del aire desde el alveolo. De esta forma ya no existe aire disponible en la luz alveolar para realizar el intercambio gaseoso. Así que hay que mencionar como conclusión que a mayor tensión superficial a nivel del alveolo existe una mayor tendencia al colapso. Por lo tanto, la tensión superficial se define como la fuerza que actúa sobre una línea imaginaria en la superficie de un líquido y que se debe a la mayor fuerza de atracción de las moléculas de dicho líquido, con las que interactúa el gas de la interfase. Por lo tanto, es la tendencia de cualquier superficie líquida a hacerse lo más reducida posible como resultado de esta tensión. Esta tensión superficial a nivel de los alveolos es directamente proporcional a la presión intraalveolar. Esto lo podemos observar gracias a la ley de Laplace. Esta ley nos dice que la presión es igual a 2 veces la tensión superficial dividido entre el radio del alveolo.
Por lo tanto, en base al análisis de dicha fórmula, podemos ver que la presión en el interior del alvéolo es directamente proporcional al doble de la tensión superficial. Por otro lado, la presión será inversamente proporcional al radio del alvéolo. Es decir, que los alvéolos de menor tamaño tendrán mayor presión intraalveolar. Para comprender mejor la aplicación de la ley de Laplace sobre los alvéolos, podemos ver el siguiente ejemplo de la imagen. En este experimento uniremos dos globos a cada extremo de un tubo de conexión. A continuación, llenaremos el globo A con un volumen de aire pequeño, mientras que el globo B será llenado con un volumen de aire mucho mayor. Y obstruiremos todas las ramas del tubo para evitar la salida del aire. Finalmente, si abrimos las ramas de comunicación de los globos, veremos que el aire se moviliza desde el globo A, que es el más pequeño, hacia el globo B, que es el más grande. Es decir, hay una tendencia de que se vacíe el aire desde el globo más pequeño hacia el globo más grande. A partir de esto podríamos preguntarnos, ¿por qué sucede esto? Hay que destacar que, al igual que la tensión superficial, el globo que tendrá mayor presión será aquel que tiene menor radio. Por lo tanto, en este caso, el globo A tiene mayor presión que el globo B. Y no olvidemos que el aire se mueve en base a gradientes de presión. Esto determina que el aire escape del globo pequeño hacia el globo más grande. Nuestros pulmones están básicamente compuestos por estructuras similares a las de nuestro experimento. Como podemos ver, la distribución del volumen alveolar no va a ser homogénea, es decir, que en condiciones normales hay alvéolos con más cantidad de aire y por otro lado hay alvéolos con menos cantidad de aire, hay alvéolos grandes y pequeños. Sin embargo, si la ley de Laplace se cumpliera a cabalidad, el pulmón se convertiría en una sola burbuja gigante de aire, ya que existiría la tendencia de que el aire salga de los alvéolos pequeños con dirección hacia los alvéolos de mayor tamaño. En condiciones normales, esto no ocurre, y la razón es la presencia del surfactante dentro de los alvéolos, que reduce la tensión superficial y por lo tanto reduce la presión, evitando que el aire de los alvéolos pequeños se salga hacia los alvéolos más grandes. Ahora hablaremos de la importancia del surfactante alveolar. Los alvéolos de nuestros pulmones están recubiertos internamente por una delgada capa de agua. Es decir, normalmente existe una interfase agua-aire dentro del alvéolo. Esto significa que el oxígeno, para poder difundir desde el alvéolo hacia la sangre, debe atravesar las moléculas de agua de esta fina capa. Ahora bien, estas moléculas de agua tienen características muy particulares, ya que las moléculas de agua tienen cargas eléctricas positivas del hidrógeno y negativas del oxígeno. Esto determina que estén estrechamente unidas entre sí y que tiendan a unirse, a replegarse. De esta forma, como el alvéolo tiene una forma circular, las moléculas generan que el alvéolo tienda a colapsarse y disminuya el área de superficie. Por lo tanto, la interfase aire-agua es uno de los determinantes principales de la tensión superficial. En estas condiciones y en ausencia de surfactante se cumpliría la ley de Laplace. El surfactante es un fosfolípido sintetizado por una célula muy importante, el neumocito tipo 2. Y su principal constituyente es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Este surfactante tiene la posibilidad de tener un extremo hidrófobo y uno hidrófilo, que le permite intercalarse entre las moléculas de agua en la interfase agua-aire. Las consecuencias fisiológicas más importantes de la presencia del surfactante dentro del alvéolo son, en primer lugar, que disminuye la tensión superficial alveolar, ya que al estar entre las moléculas de agua impide
que éstas tiendan a unirse y por lo tanto que colapsen el alveolo. En los alvéolos de menor radio, el surfactante se encuentra en mayor concentración que en los alvéolos más grandes, y esto implica que los alvéolos de menor radio tengan menor tensión que los alvéolos grandes. Y por el contrario, los alvéolos de mayor radio presentan más presión y por lo tanto tienden a vaciarse en los alvéolos más pequeños. La segunda consecuencia fisiológica del surfactante es que nos ayuda a prevenir el edema alveolar. La presencia de surfactante dentro de los alvéolos disminuye el pasaje de agua desde el capilar hacia el interior del alvéolo. Dicho de otra forma, si no hubiera surfactante, la tensión superficial disminuiría la presión hidrostática del intersticio para favorecer el pasaje de líquido desde los capilares hacia el interior del alvéolo. La presencia de surfactante, por lo tanto, disminuye este efecto y evita que se produzca el edema alveolar. Ahora hablaremos de los volúmenes y capacidades pulmonares. Para medir los volúmenes y capacidades pulmonares existe un método muy sencillo, poco invasivo, que es la espirometría. A partir de esta espirometría podemos realizar el cálculo de los diferentes volúmenes pulmonares. En primer lugar, tenemos el volumen corriente, que corresponde al volumen de aire que se moviliza durante una respiración normal. Este tiene un valor aproximado de 500 mililitros en un hombre adulto, pero puede ser calculado de forma teórica multiplicando el peso del paciente por 8 a 10 mililitros de aire. En segundo lugar, tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que corresponde al volumen adicional de aire que se puede inspirar a partir del volumen corriente normal. Esto se produce cuando la persona inspira con mucha fuerza. Habitualmente, este volumen de reserva inspiratoria tiene un valor de 3000 mililitros. El siguiente volumen es el de reserva expiratoria, que es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante la expiración más forzada después del final de una expiración normal correspondiente al volumen corriente. Este volumen de reserva expiratoria corresponde a un valor de 1100 mililitros de aire. Por último, tenemos un volumen que no puede cuantificarse a través de la espirometría, y es el volumen residual, que corresponde al volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Este volumen en promedio corresponde a 1200 mililitros de aire. En el análisis de la fisiología de la ventilación pulmonar, en ocasiones resulta conveniente considerar dos o más volúmenes combinados. De esta forma nace el concepto de las capacidades pulmonares, que corresponde a la combinación de los diferentes volúmenes antes descritos. En primer lugar, podemos destacar la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, teniendo un valor de 3500 mililitros. Esta capacidad se refiere a la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta su máxima cantidad. En segundo lugar, tenemos la capacidad residual funcional, que es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esta capacidad se refiere a la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, y su valor aproximado es de 2300 mililitros. También tenemos la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Por lo tanto, esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de haberlos llenado hasta su máxima dimensión y después de haber inspirado la máxima cantidad. Su valor aproximado es de 4600 mililitros.
Finalmente tenemos la capacidad pulmonar total, que corresponde al volumen máximo que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Tiene un valor aproximado de 5.800 mililitros y es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Todos estos volúmenes y capacidades pulmonares en general pueden ser 20 a 25% menores en las mujeres y pueden aumentar su valor en personas de gran constitución y en los atletas. Otra condición que puede cambiar la cantidad de los volúmenes pulmonares es la altura geográfica. Todos los valores que habíamos mencionado en un inicio corresponden a la medición espirométrica a nivel de la costa. Pero en la altura, por ejemplo a 3.650 metros sobre el nivel del mar, pueden observar en la tabla cómo los volúmenes se incrementan. En primer lugar, el volumen corriente en la altura será de 500 ml, no hay gran variación, pero sí podemos encontrar gran variación a nivel del volumen de reserva inspiratoria, que en la costa era de 3.000 ml y en la altura será de 4.000 mililitros. Lo mismo ocurre con el volumen de reserva expiratoria, que en la costa tenía un valor de 1.100 mililitros y en la altura asciende a 1.200 mililitros. Por último, el volumen residual también se ve afectado por la altura geográfica, con un valor de 1.200 a nivel de la costa y un valor de 1.500 en la altura. Ahora hablaremos del volumen minuto respiratorio. Esto corresponde al volumen corriente que se moviliza con cada ventilación durante un minuto. Por lo tanto, para calcularlo empleamos la fórmula, donde el volumen minuto respiratorio es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Así podemos calcular el volumen minuto respiratorio en el siguiente ejemplo, cuyo volumen corriente es de 500 mililitros y la frecuencia respiratoria es de 15 respiraciones por minuto. Si realizamos la multiplicación, el volumen minuto respiratorio de esta persona sería 7.500 mililitros por minuto. Debemos aclarar que no todo el aire inspirado llega al alvéolo y produce hematosis, ya que aproximadamente 150 ml de aire se pierden a nivel del espacio muerto anatómico. Esta cantidad de aire que queda atrapada en el espacio muerto anatómico también la podemos calcular de forma teórica en base al peso, que corresponde a 2 mililitros por kilogramo de peso corporal. A partir de esto, podemos nosotros ya no calcular el volumen minuto respiratorio, sino tener un volumen minuto alveolar. Al observar la fórmula, podemos ver que el volumen minuto alveolar corresponde al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, y este resultado lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria. Así podremos realizar el cálculo del siguiente ejemplo, en el cual el volumen corriente corresponde a 500 mililitros, el volumen del espacio muerto a 150 mililitros y la frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto. En primer lugar, restamos el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, dándonos un valor de 350 mililitros. Este valor lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, es decir, por 15, y nos da un volumen minuto alveolar de 5.250 mililitros por minuto.